de Introducción a la Filosofía. En este curso estamos abordando conceptos básicos en relación a la filosofía. Por la historia de la filosofía, algunos conceptos, ya sean antropológicos, nociológicos, metafísicos, las disciplinas de la filosofía y todos aquellos. Ahora estamos en relación a la reflexión filosófica sobre el ser humano. Bueno, es una percepción antropológica, filosófica, ¿no? En cuanto a lo que entendemos por el ser humano o el hombre. El problema es, ¿quién es el hombre? Eh, Kant señalaba el contexto, uh, ya sea antropológico, el contexto de la teodicea y también nociológico, ¿no? Las preguntas de ¿es posible el conocimiento? ¿Hay algo más allá? Entendiendo por un ser divino en cuanto a la teodicea. Además, también eh, el contexto de la ética, sobre la conducta o el comportamiento, el bien y el mal. Todas esas cuestiones se resumen en una sola persona y es el hombre, ¿no? Porque al hablar de aquellas no estamos haciendo otra cosa que hablar del hombre, ¿no? Ya sea indirectamente, pero nos estamos basando o indagando el problema del hombre. ¿Por qué nos interesa saber sobre el hombre? ¿Por qué preguntarnos por el hombre? ¿Por qué interesarnos por el hombre? Porque el ser humano, ¿no? Cuando va creciendo, va conociendo, y va conociendo ya sea sus propios cuerpos o inclusive ya sea intrínseco en cuanto a su cuerpo o extrínseco en cuanto a lo que llamamos realidad, ¿no? Los objetos. Entonces siempre conoce y a partir de lo que va conociendo le va dándole un valor a cada objeto, ¿no? Para qué sirve, ¿no? Una utilidad al objeto, ¿no? ¿Por qué interesa saber qué es el hombre? Este contexto antropológico ah, sigue latente desde Sócrates, ¿no? Esa visión ética, antropológica del ser humano, iniciado por Sócrates, ¿no? Revolucionó el pensar, mostrando que el principio y fundamento del filosofar es el conócete a ti mismo, ¿no? Y este conócete a ti mismo tiene dos índoles, ¿no? Tiene dos realidades, que es que conociéndome puedo conocer, que conociendo mi interior puedo conocer la realidad exterior, ¿no? O sea, que al verme veo la naturaleza, porque soy parte de la naturaleza, ¿no? Muy aparte, si es que la naturaleza depende de mi existencia o si la naturaleza depende de la existencia del ser racional, eso es algo muy distinto, ¿no? Pero estoy en el mundo y en cuanto que estoy en el mundo, soy también parte de ese mundo, ¿no? El hombre. A simple vista no parece problema. Conocemos a nosotros mismos, ya que esto se logra por simple reflexión sin necesidad de conceptos o ideas. En cambio, conocer a todos los demás se nos hace bastante difícil porque nos vienen dudas de que las ideas o conceptos con que conocemos correspondan o no a la realidad. Eterno o de aquello que llamamos ideas eternas, ¿no? Sobre eh, relacionado al conocimiento. ¿Es posible el conocimiento que conocemos, ¿no? La filosofía moderna de Descartes nos enseña, ¿no? De tener certeza si nuestro conocimiento del mundo externo correspondía a la realidad, ¿no? Eso que vemos, qué margen tiene de realidad, ¿no? O qué es esa realidad. Ah, Kant dirá, pues formamos la realidad, ¿no? Le damos un nombre a un objeto. Y eso está relacionado inclusive al contexto social, ¿no? Un individuo le puso un nombre a un objeto a partir de características comunes al sujeto,
pero toda la sociedad también llama a aquello con ese nombre, ¿no? De todas formas, para cambiar o hacer una transformación de aquello, ya sea cultural, algo tenemos que también cambiar la sociedad, ¿no? Todo lo que gira en torno a ello, pero ¿qué es la realidad? Si la realidad es pues formada por el hombre, ¿de qué manera podemos entonces ahondar sobre la realidad, ¿no? Eso que veo es lo mismo que tú ves. eh, Esa percepción, esa conceptualización del ser cognoscente, hasta qué punto ah, podemos hablar pues de que esa realidad es la misma a mi realidad, ¿no? O qué realidad, de qué realidad hablamos, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, la filosofía tiene diversas teorías. Estamos en el culmen, yo pienso, del conocimiento, ¿no? Y estamos en el culmen, pero en el culmen desde un paradigma, ¿no? ¿No? A lo largo del tiempo, de alguna manera, la tecnología en el siglo XX, siglo XXI, nos ayuda bastante a comprender los misterios de la naturaleza, ¿no? Aquello que llamamos misterios, hoy en día lo explica la física, pero más allá de explicarle la física, es necesario poder comprenderlo desde un contexto teórico, ¿no? Desde un contexto teórico filosófico, con un proceso racional. Siempre ha sido de esa manera. A lo largo de los años, la filosofía se ha dado de una manera dialéctica, ¿no? A partir de una síntesis, a partir de una tesis, una antitesis, y se sacaba la síntesis, pero esa síntesis no quedaba solo así, se convertía en otra antitesis o tesis, y generando así un nuevo conocimiento, y siempre ha sido así, ¿no? El conocimiento no se acaba, se actualiza, continúa, ¿no? Y eso es lo que puede o lo que enriquece al ser humano, ¿no? El problema presupone un concepto acerca del hombre. Preguntar por el hombre es preguntar por su esencia. ¿Pero qué esencia? ¿Cómo podemos definir al hombre por su esencia? ¿Cuál sería la esencia del hombre? ¿Su cultura? ¿Su arte? ¿Cuál sería la esencia del hombre? Busca el fundamento o razón de ser de su realidad, es decir, indaga quién es él, o sea, cuál es su esencia, ¿no? Yo no te pregunto por tu nombre, yo no te pregunto por tu historia, yo te pregunto por quién eres, ¿no? Y eso nos hace recordar, ¿no? De aquel filósofo que salía a buscar al hombre y buscaba al hombre con un alumbrando, ¿no? Alumbrando, buscaba al hombre y, y buscaba al hombre ya sea pues una vela, ¿no? Por así decirlo, y lo buscaba en el día, ¿no? ¿Cómo buscas con la luz en el día al hombre? Yo creo que esa expresión de este filósofo es pues la expresión de la antropología en la actualidad, ¿no? Yo no busco al hombre que veo, sino yo busco al hombre que no veo en ese hombre que veo, ¿no? Eso es lo que debemos de analizar, más allá de ver o estudiar el cuerpo material. Tenemos que hacer un análisis de esa realidad interior, ¿no? Como decía Wistinger, no me interesa lo que puedas decir, lo que me interesa es lo que no dices, ¿no? Y aquello que no dices me dice bastante, ¿no? Entonces, es algo paradójico, algo tal vez sarcástico, ¿no? Pero es así. No me importa lo que yo veo, me importa aquello que no puedo ver, ¿no? Y se puede entender desde el psicoanálisis, ¿no? El solo ver esa pequeña parte de ese iceberg y no ver esa inmensidad, ¿no? Del iceberg interior, ¿no? Y eso es cuando nos preguntamos por el ser humano, ¿no? Por eso hay un libro muy importante que puedan leer, ¿no? El hombre como misterio y enigma, ¿no? El hombre siempre será un misterio y siempre será un enigma. La pregunta reducida a la sustantividad, ¿no? ¿Qué es la sustantividad? Subiri hace un análisis muy importante del hombre. Sitúa el problema del hombre en la sustantibilidad o unidad de la sustancia humana,
la que no debe confundirse con la sustancialidad, lo cual denota aquella estructura humana de composición de dos sustancias, ¿sí? Por ser sustancialidad del hombre compuesto de sustancias incompletas, cuerpo y alma, no se puede decir que tenga cuerpo o alma, sino que es cuerpo y alma, ¿no? Por ahí dicen, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el alma? El cuerpo lo puedo ver, pero el alma, ¿dónde está? ¿Tiene un lugar? Y no se trata de eso. No se trata de que tengo el cuerpo o tengo un alma, se trata de que soy esto, soy lo que es, soy esto, no soy cuerpo, soy alma. Bueno, si se quiere entenderse o dar lugar al alma, ¿no? Pero si alguien dice negar el alma, entonces ¿cómo puede o creer en el amor, ¿no? O el amor solo es el fruto de un compuesto hormonal o de hormonas o de neurotransmisores. Solo eso es el amor, el fruto de todo aquello, o tiene un significado más espiritual, más intrínseco, más trascendental. ¿Qué es pues el amor? ¿No? Entonces también ahí ahondado se puede hablar también del alma. Porque estos dos elementos no son extrínsecos a lo que él es formalmente, ni son instrumentos para él, ¿no? No es ni extrínseco ni son instrumentos algo, sino que esto es lo que yo soy. Sustancialidad, suficiencia en el orden constitucional de la unidad de estructuras y funciones, ¿no? Toda una estructura, ¿sí? La estructura misma y la misma funciones de toda esa unidad en que entendemos por hombre, ¿no? O sea, yo hablo del ser humano, pero al hablar del ser humano se supone, ¿no? Toda esa realidad o esa estructura que configura al ser hombre, ¿no? Por eso la terapia gestal, desde la psicología o el humanismo señala, ¿no? Que el hombre es más que la suma de sus partes. O sea, yo no puedo sumar corazón, pulmón o todos los órganos y decir es el hombre, porque no es así, ¿no? El hombre es más allá de la suma de su cabeza, de sus brazos, ¿no? O de sus órganos. El hombre es más allá de aquello, ¿sí? La sustantividad se refiere al carácter de la realidad por el cual brotan propiedades que le son inherentes, ¿no? Ya sea el alma, ya sea el cuerpo, inherente, ¿no? Para mí, para el hombre, el pensar es inherente al hombre. O sea, no puedo dejar de pensar. O no puedo dejar de ser consciente de algo. Por eso hablamos de la conciencia como principio de intencionalidad. No puedo dejar de ser consciente de. El conjunto de estas constituciones aparecen en forma de sistema, ¿sí? Clausurado, interdependientes y concatenados, ¿no? Están ligados, se relacionan, ¿sí? La unidad de suficiencia le hace tomar el nombre de sustantividad, ¿no? Hay una unidad. eh, eh, no solo es tal vez un compuesto accidental, sino es un compuesto sustancial, ¿no? Podemos ahí analizarlo desde Platón, cuando él habla de un compuesto accidental, o hablarlo desde Aristóteles, que él concibe a esa unidad como una unidad sustancial, ¿no? O como lo dirían otros filósofos, una unidad cósmica. El hombre en el pensamiento filosófico. Esto es importante, ¿no? El pensamiento griego, cómo entendía al hombre, ¿no? Desde Sócrates, en esa perspectiva, en frente a los sofistas y toda esa ética, toda esa ética de los epicúreos, de los estoicos y todos aquellos que siguen analizando desde un contexto ético la realidad antropológica, ¿no? De esa dualidad, cuerpo y alma, como ya lo estábamos mencionando, de esa alma, ¿no? De ese decir, soy mi alma. ¿Dónde está la capacidad cognitiva? El alma, ¿no? Como señalaban los griegos. Y le daban un especial interés a aquello, ¿no? Y otros filósofos o otras escuelas que también pues señalaban como la felicidad, ¿no? El ser humano, ¿qué es lo que busca en el mundo, el hombre? O es en su existencia, ser feliz. Y pero ¿cómo voy a llegar a esa felicidad? Porque yo puedo querer ser feliz, pero ¿cuál es mi felicidad, no? ¿A qué llamo felicidad? Y eso puede variar de una persona a otra, ¿no? Bueno, pensamiento cristiano y patrístico y medieval. El pensamiento cristiano se configura muy bien con algunas escuelas, ya sea estoicas o epicúreas, de afines de la era cristiana, ¿no?
muchos de ellos, filósofos, se hacen cristianos y hay un término, un concepto muy importante que cobra un gran valor y es el concepto de la libertad, ¿no? Este concepto de ser libre, pero no tanto una libertad de cuerpo o de hacer esto o lo otro, sino una libertad espiritual que solamente lo podía llenarse esa experiencia espiritual con la divinidad, ¿no? A lo largo de toda la patrística y la etapa medieval. El pensamiento moderno va a variar con Descartes, ¿no? Ese contexto de poder negar algunas realidades del ser humano o concebirlo como una máquina, ¿no? Una máquina pensante y algunos filósofos en la etapa moderna, o también pues llegar al contexto de Kant, ¿no? Con Kant el ser humano cobra un gran valor en cuanto a esa ética kantiana, ¿no? Del deber. Si yo hago algo, no hago el bien porque sea algo extrínseco a mí, sino hago el deber, hago el bien porque es un deber mío hacer aquello, porque yo también quiero que hagan ese bien conmigo, ¿no? Ese hacer a los demás, ¿no? Hacer aquello a los demás que también me gustaría que se o que realicen conmigo, ¿no? Esa ética kantiana en la parte o, del tiempo del pensamiento moderno. El pensamiento contemporáneo, ya sea, bueno, existencialista, vitalista, fenomenología, el pensamiento contemporáneo a su inicio, a fines del siglo XIX, a la primera mitad del siglo XX, cobra un gran valor, entendiendo desde el existencialismo, desde el humanismo, desde el personalismo, ¿no? De poder recobrar esos valores, esos conceptos de libertad, ¿no? De dignidad que defendía el personalismo, ese contexto del existencialismo ateo de Sartre, que habla pues de que somos libres y el ser libre me hace responsable y esa responsabilidad que brota de la libertad me hace caer en angustia, ¿no? De ese miedo, ese temor a no poder hacer uso de mi libertad adecuadamente, ¿no? El existencialismo lo que nos señala, ¿no? Hacer, ¿no? Identificado con el hacer, ¿no? Identificado con, por así decirlo, ya por Sartre, cuando nos habla del existencialismo, nos dice de que el ser humano, el hombre, empieza por existir y en cuanto que existe se va haciéndose, ¿no? La existencia precede a la esencia. Estoy en el mundo y en cuanto que estoy en el mundo me voy construyendo. Nadie nace, nadie nace siendo ingeniero, nadie nace siendo doctor o etc. Uno va formándose, va construyendo, es el propio arquitecto de su destino, por así decirlo, ¿no? El personalismo que da lugar a la defensa de esos conceptos de dignidad, de esos conceptos que están muy ligados a los derechos humanos, ¿no? La fenomenología, esa capacidad que tiene el ser humano de poder dar lugar a sus experiencias más cercanas, ¿no? Y también pues de ser consciente de esa realidad, de esa intencionalidad de la conciencia que lo lleva pues a entrar en esa intimidad con las demás personas, ¿no? Bueno, la fenomenología, y ya que la fenomenología recibe o aporta algunas terapias psicológicas como la gestal, ¿no? El darse cuenta, hacer un análisis de mi realidad interior, ¿no? De ser consciente de mi aquí y ahora, ¿no? Bueno, la fenomenología influye bastante, ha influido inclusive en el existencialismo, ha influido en algunos enfoques psicológicos, ¿no? Y que tiene un gran valor, ¿no? Muy bien, ya que la fenomenología, a diferencia del pensamiento kantiano, le dice no al hombre. El hombre solo puede basarse en fenómenos, no en nómenos. La fenomenología se basa en el fenómeno, ¿no? Y
y habla del nómeno, pero no nómeno como tal, lo hablaba Kant, ¿no? Sino de que eso es algo independiente, es algo innecesario, ¿no? Sino de que el hombre tiene que ser, pues, consciente en cuanto a esa realidad, ¿no? Al fenómeno, a lo que observa, a lo que se le presenta, ¿no? Bueno, según desde la fenomenología y todo lo que influye a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Respuesta: una antropología filosófica. Especialmente la fenomenología y la ontología del hombre nos acaban de señalar el rumbo de nuestra antropología filosófica, ¿no? La fenomenología tiene una gran influencia en diversos contextos de la actualidad, ¿no? Ya sea, bueno, puedo hablar yo desde la psicología, influye bastante. Definición de la antropología filosófica. Como ciencia del hombre o sobre el hombre, nuestra antropología no puede definirse con ciencias particulares de carácter eh, empírico, ¿no? O sea, yo no puedo hablar del hombre o de la antropología desde una ciencia. Es necesario, pues, a basarse o hablar del hombre a partir de las diversas ciencias que puedan existir, ¿no? No, el hombre no acaba solo una ciencia o una disciplina, ¿no? Las ciencias particulares, en efecto, son de carácter empírico e investigan aspectos del hombre, pero no enseñan el sentido global de existencia, ¿sí? Una cosa es lo contexto empírico o algo. Yo no puedo experimentar una idea, ¿no? Un pensamiento. Todas ellas aportan aspectos parciales y por lo mismo exigen una comprensión general que de una idea de conjunto sobre el hombre, la que solo puede suministrar es la antropología filosófica, ¿no? Porque hablamos del ser humano en cuanto a una realidad pensante, racional. Yo no puedo llevar esa realidad racional, lógico, formal, como quieran llamarlo, a un laboratorio. O sea, eso no podemos reducir a eso al ser humano, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ¿no? Si uno abre un cerebro, puede ver ideas. No, no puede ideas. Es una realidad trascendental y eso es lo que se debe de comprender desde la antropología. No podemos basarnos a hablar del ser humano desde una dimensión biológica, porque también hay una dimensión espiritual, hay una dimensión psicológica que son importantes también darles su importancia a ambas, ¿no?